valientes de recónditos lares llegaron y al poblar tu suelo encontraron un oasis de luz y de paz. Les brindaste bendita Señora de tus senos tus frutos mejores y forjaste con nuestros mayores un sendero de prosperidad. Qué vibrante la voz, tierra mía, canta afana tu egregio pasado, como ofrenda tu noble legado de justicia, de paz y de honor, como ofrenda tu noble legado de justicia, de paz y de honor. Ver que tierra enclavada en la costa son tus hijos, coraje y pujanza, rebeldía, orgullo y templanza, fortaleza, trabajo y tesón. Tu pasado glorioso es ejemplo de que debo seguir latente, un recuerdo de honor en la mente, en tu historia perpetuo razón. ¡Que viva Quevedo! Bueno, con la bendición de Dios, pues iniciamos hoy lunes, pues, las actividades académicas. Vamos a compartir la clase de hoy, pues, y continuando con lo que habíamos dejado, ¿verdad? En la clase anterior. Entonces, veamos esta parte que quedamos en las diapositivas. Habíamos llegado hasta conocer algunas fuerzas cotidianas, de las que habíamos enumerado 5. Peso, fuerza normal, fuerza de rozamiento, tensión y fuerza centrípeta. Habíamos explicado brevemente cada una de ellas. Veamos algo más. El peso de un cuerpo es una fuerza de atracción que ejerce nuestro planeta Tierra sobre todas las cosas que están en la superficie o en la atmósfera. Puede ser determinado aplicando la fórmula masa por gravedad. Es decir, que el peso equivale al producto del valor de la masa por la aceleración de la gravedad. Es una magnitud que corresponde a un vector dirigido hacia el centro de la Tierra. Está originada pues en un campo gravitatorio sobre la masa efectiva del cuerpo. El peso, un cuerpo se representa, como dije, con un vector aplicado en el centro de gravedad del mismo y tiene las unidades de medida de una fuerza, es decir, en el sistema internacional, por ejemplo, en Newton. Están llegando 2 personas atrasadas, veamos de quién se trata. Toro y Salazar. Toro ya estaba, parece que tiene problemas de internet. Salazar recién está llegando. Bueno, vamos a dejarles que ingresen. Bueno, entonces estábamos hablando del peso y ya tenemos claro de que todo cuerpo que está en nuestro medio físico, en la Tierra, tiene un peso. Y esto se lo representa a través de un vector dirigido hacia el centro de la gravedad de la Tierra y siempre se aplica pues en el centro de masa de dicho cuerpo. Veamos la siguiente lámina. La fuerza normal es la fuerza que ejerce la superficie de apoyo en forma perpendicular a esta superficie. Es decir, mientras el peso es una fuerza dirigida hacia la Tierra, la normal es contraria y siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. También es un vector, como se muestra en la lámina, dirigida hacia
arriba, en forma perpendicular a la superficie de apoyo. Si está la superficie inclinada, usted ve, la fuerza normal también se inclina de tal manera que forma 90 grados con la superficie de apoyo. Siguiente diapositiva, miramos la fuerza de rozamiento, que también es una fuerza cotidiana, es la que aparece siempre entre dos superficies en contacto cuando una se desplaza en relación a la otra, como cuando usted frota las manos, ¿verdad? Eso se llama rozar o friccionar. Generalmente las superficies deben ser ásperas al contacto, porque allí es donde se percibe que hay una fuerza de rozamiento. Y cuando se permanece esta fuerza de rozamiento por mucho tiempo, el material que está en contacto se calienta, como lo mismo lo vemos en maquinaria, por ejemplo, en motores. El motor se calienta porque internamente se deslizan algunas piezas y estas producen rozamiento y se calientan. Hay una fuerza de rozamiento o fricción estática y una cinética. Estática cuando el cuerpo está en reposo en relación a la otra superficie, y cinética cuando uno se mueve respecto al otro. En general, la fuerza de rozamiento puede ser calculada por la fórmula U por N, que significa U, coeficiente de rozamiento, y N, la fuerza normal. En la imagen puede verse en la figura cómo se distribuyen los vectores, ¿no? Una fuerza hacia abajo, masa por gravedad, que es el peso; hacia arriba, la fuerza normal, N; hacia contrario al desplazamiento, FK, que sería la fuerza de rozamiento cinética, y la F, que impulsa al cuerpo a moverse. Eso es lo que produce el movimiento. Entonces también está la fuerza. Está llegando Guillermo Angamarca, recién atrasadito. Muy bien. La tensión es la fuerza que se aplica a cables, también alambres, a cuerdas que sostienen a un cuerpo o que permiten desplazarlo, ¿no? Entonces allí tenemos un cuerpo colgado, tenemos el peso hacia abajo y la tensión hacia arriba. Tienen valores iguales porque si está en equilibrio debe dar la resultante 0. Lo mismo si es que el cuerpo está en posición horizontal, hay una cuerda que lo está desplazando o permite que se desplace, entonces eso está tensionado. Y la fuerza de rozamiento que actúa en sentido contrario. Si ese cuerpo no se mueve, significa que la tensión es igual a la fuerza de rozamiento. Si se mueve, pues significa que la fuerza de rozamiento es menor a la fuerza que está aplicada a la cuerda, o sea, la tensión. En todo caso, puede ser aplicable la tensión a cables, cuerdas, cadenas u otros objetos similares. En el caso, por ejemplo, de una guitarra que está formada por cuerdas, estas cuerdas están tensionadas, es decir, que se les ha aplicado una fuerza a fin de que pueda golpearse y producir un sonido vibratorio agradable. Muy bien, avanzamos. Fuerza centrípeta es la fuerza que actúa en un movimiento circular o en el movimiento de un vehículo que toma una curva. Generalmente, esta fuerza es un vector dirigida hacia el centro de la curva o el centro de curvatura, ¿no? Esta puede ser calculada multiplicando la masa por la aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta que ya nosotros la estudiamos en el movimiento circular uniforme. Lo que utilizan los físicos y también los ingenieros que analizan fuerzas, ingenieros civiles, por ejemplo, está llegando atrasada Alessia Aguirre. Bueno, algún día aprenderá a no interrumpir la clase. Digamos entonces que el diagrama de cuerpo libre está diseñado para que el físico o el ingeniero que hace el estudio tenga fuerzas hacia abajo, hacia arriba, hacia un lado y hacia el otro. Es decir, eso se llama diagrama del cuerpo libre, que permite analizar todas las fuerzas que se actúan o se proporcionan en un cuerpo para la estabilidad o el movimiento. Esto
se llama diagrama de cuerpo libre y siempre es un recurso que lo utilizan los físicos para analizar el sistema de fuerzas que se proporciona. Bien, avancemos. Bueno, creo que hasta ahí nomás. Vamos a pasar entonces a la pizarra para hacer algunos ejercicios de aplicación sobre lo que hemos visto. Procedemos entonces a ir a la pizarra. Profe, se ve todo negro. Ya. No se ve la pizarra. Ya veo entonces. No, no se ve. Está como un cuadro negro enfrente de todo. Ya vamos a ver. Ok. Veamos qué pasa ahora. ¿Ahora sí? ¿Sí se ve? Sí, igual. Espérenme un rato. ¿Todos están viendo negro o hay alguien que sí está viendo bien? Yo sí veo la pantalla. Ahora sí, profe, ahora sí. Ya, listo. Entonces, si tiene... Creo que es más el internet de Francisco, pero bueno. Ya, listo. Entonces, si Es es, que a veces están si es algo encargados. particular, es el problema de internet en alguno. Entonces, vamos a continuar. Entonces, colocamos problemas referidos. Ay, profe, una pregunta, ¿no? Tengo buena nota, ¿verdad? O al menos tengo promedio bueno. Problemas referidos. No le escucho. Sé que está hablando, pero no le escucho. De que si tengo buen promedio o no. Hay que ver. Ah, no le he sacado. Lo que sí he publicado ya lo que tiene. Problemas referidos. Es que no entendí nada del deber y tuve que hacerlo a mi forma, pero bueno. Problemas referidos a dinámica translacional y leyes de Newton, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Problemas referidos a dinámica translacional y leyes de Newton. Muy bien, vamos al primer ejercicio. Veamos qué nos proponen que hagamos. Numeral 1. Escribir. Literal A. Las unidades de medida utilizadas para fuerza y sus equivalencias importantes. Literal B. Trazar componentes rectangulares. Trazar componentes rectangulares con vectores inclinados dados en el plano cartesiano. Bueno, está ahí la primera actividad. No nos dan datos, entonces vamos directamente a la solución. Escribimos solución. Vamos al literal A. Unidades de medida, dice, para fuerza. Entonces escribimos unidades.
para unidades para F, que es fuerza, ¿verdad? Bien. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a ir escribiendo por aquí. Número 1, Newton. Se lo abrevia N. Bueno, esto equivale, vamos a escribir la equivalencia en definición, ¿no? Este es 1 kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Esa expresión se llama Newton. Y esto es en el sistema internacional. Sistema internacional se escribe SI, ¿no? Muy bien. 2. Otra unidad se llama DINA. Se abrevia DIN. Algunos seguramente lo han escuchado. DIN, DINA. ¿Esto qué significa? Esto significa 1 gramo centímetro sobre segundo cuadrado. Bien. Esto ya no es el sistema internacional. Es en el sistema cegesimal. Algunos le llaman CGS. En el sistema cegesimal o CGS. El siguiente. Número 3. Otra unidad es poundal. ¿Han escuchado de eso? Es en el sistema inglés. Normalmente se lo abrevia PDL. PDL significa poundal. Bueno, esto significa 1 libra. 1 libra por pie sobre segundo cuadrado. Ya. Esto corresponde al sistema inglés. Es en el sistema inglés. La puse en mayúscula, corregimos. Es en el sistema inglés. Se lo puede abreviar con las letras PFS. Eso está en abreviaturas en inglés, ¿no? Es libra con P, pie con la F, FUG, ¿no? Y segundo es con second, ¿no? En inglés. Bueno, tengo ahí 3 unidades. Vamos a ver otras 3 más. Pasamos a la siguiente pizarra. Profe, espere que estoy copiando. Ya, te espero. Bueno, en la que más se utiliza es el Newton, ¿no? Que es el sistema internacional. Es lo que se espera que todos los países
maneje, ¿no?, la fuerza expresada solo en Newton, pero todavía hay muchos países que Ya, utilizan profe, puedo otras continuar. unidades. Profe, se me volvió a poner todo negro. Me faltó una parte. Ah, pues Eso creo que es del internet. claro, tiene problemas de internet. Número 4. Es kilopondio. Kilopondio. Se lo abrevia KP. Esto equivale, vamos a colocar la equivalencia, a un kilogramo fuerza. Eso es un kilogramo fuerza. Y esto corresponde en el sistema técnico MKS. MKS. Bien. Muchos países también utilizan esa unidad, kilopondio o kilogramo fuerza también se llama, ¿no? Unidad 5, gramo fuerza. Gramo fuerza. Se lo abrevia EF. EF, gramo fuerza. Bueno, todas estas cosas son las que vamos viendo que se aplican en física. Entonces, esto se puede escribir también un gramo y una flechita arriba, ¿no? Significa que es gramo fuerza con la flechita. Entonces, corresponde... Isaac Cedeño. Este señor siempre llega tarde, Isaac Cedeño. Interrumpe, no le importa, hace lo que quiere. ¿Qué manera? Gramo fuerza. En el sistema técnico CGS. 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 También hay otra unidad, número 6, que se llama libra fuerza. Libra fuerza. Se lo abrevia LBF. Bueno, esto más utilizado en países de habla inglesa. Libra fuerza. Se puede escribir una LB con una flechita arriba. Libra fuerza. Este sería en el sistema técnico inglés. En el sistema técnico inglés, PFS. PFS. Bien. Eso como unidades, ¿no? Ahora, principales equivalencias. Vamos a escribir aquí.
Principales equivalencias. Estoy escribiendo principales equivalencias. Esta es el literal B de la Todavía no. Literal B es otra cosa. Todo esto está en literal A. A ver, queremos saber cuánto equivale una unidad en otra, ¿no? Por ejemplo, un kilopondio es un kp, ¿verdad? Un kilopondio tiene el valor de 9,8 newton. 9,8 newton. Un newton equivale a 10 a la quinta dinas, que se escribe din. Un kilopondio también es igual a 2,2 libra fuerza. Libra fuerza. Otras equivalencias, veamos. Un kilopondio es igual a 1000 gramos fuerza. Mil gramos fuerza. Un gramo fuerza es igual a 980 dinas. Un newton. Profe, ahí dice 98, no 980. Ah, sí, lo dije, pero no lo escribí bien. 980, gracias. Un newton igual 7,22 poundal, que se escribe PDL. Bueno, esas son principales equivalencias. 980 dinas no quedó bien escrito, veamos cómo lo corregimos. 980 dinas es un gramo fuerza, ¿no? Ahora sí, para que quede muy clarito. Bien, tenemos entonces hasta ahí lo que es el literal A. Vamos al literal B. Paso a otra pizarra. Ok, profe. Literal B. En el literal B nos estaban pidiendo es componentes rectangulares. Entonces escribimos componentes rectangulares. Es interesante esto porque después de que entendamos todo esto, vienen ya cálculos, componentes rectangulares. Bien, lo vamos a hacer en forma gráfica y a un lado ponemos la fórmula. Construimos planos cartesianos.
Aquí tengo un plano. A ver, podría ser así, ¿verdad? Entonces yo tendría el eje X, el eje Y, aquí tendríamos el punto de origen 0. Bien, si yo grafico un vector en el primer cuadrante en forma inclinada, tendríamos esto, ¿no? Un vector en el primer cuadrante. No importa el ángulo, pequeño, grande, pero que esté en el primer cuadrante. Correcto, entonces lo tenemos ahí. Este vector sería el vector F, ¿no? Un vector fuerza. Le voy a poner el nombre. Este sería el vector F. Vector fuerza significa, ¿verdad? Ahora, si yo consigo trazar las componentes, significa que este vector fuerza se descompone en dos vectores, uno horizontal y otro vertical. Entonces yo tendría lo siguiente. El vector horizontal estaría por aquí hasta llegar a la base. Osvaldo Ceballos, ¿qué pasa con Osvaldo Ceballos? Se le ha ido el internet. Bueno. Y el otro vector estaría siguiendo el eje de la Y por aquí, hasta llegar a tener la proyección del vector F. Recuerde la proyección. ¿Qué significa proyección? Que el vector F se ha proyectado en el eje X de esta manera, se proyectó y se proyectó sobre el eje Y. Se forma entonces lo que llamamos un paralelogramo o rectángulo. A este vector horizontal le llamamos Fx y al vector vertical le llamamos Fy. Entonces se puede decir que el vector F, así, el vector F es igual a la suma de los vectores Fx más el vector Fy. Ahí hablamos de que el vector F se ha descompuesto en sus componentes rectangulares. Fx y Fy son vectores que se llaman componentes rectangulares. Ahora, este ángulo que estoy trazando, siempre le vamos a llamar ángulo alfa. Ángulo alfa es el ángulo que forma el vector horizontal con el vector que está inclinado. El horizontal con el vector inclinado, le vamos a llamar ángulo alfa. Ahora, ¿cuál es la medida del vector Fx? O sea, el módulo. Se lo saca multiplicando el módulo del vector inclinado F por el coseno del ángulo. En este caso, ángulo alfa. Y Fy, que es la otra componente, es igual siempre a multiplicar el vector
F en su módulo por el seno del ángulo. El uno es por el coseno y el otro es por el seno. Tenga en cuenta estas dos fórmulas para hallar las componentes rectangulares, pero solo cuando está en el primer cuadrante. ¿Correcto? Eso es primer cuadrante. ¿Qué pasaría si el vector no está en el primer cuadrante, sino está en el segundo, tercero, cuarto cuadrante? Ya vamos a analizar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Fx y Fy se llaman ¿Qué te refieres componentes con primer rectangulares. cuadrante? ¿Perdón? ¿Qué te refieres con primer cuadrante? Primer cuadrante del plano cartesiano, solamente ahí. Ya vamos a hacer segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces tengan en cuenta estas fórmulas solo para el primer cuadrante. Veamos entonces otra pizarra para ocupar más espacio. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Entonces sería en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante. Estoy explicando despacito para que no se me confunda. Veamos. Trazamos nuevamente el plano cartesiano. Plano cartesiano. Ya, ahí lo tengo. Le ponemos los detalles. Este sería el eje X. Y este sería el eje Y, ¿verdad? Ya, el punto 0 es el origen, ¿no? Y vamos a trazar un vector en el segundo cuadrante. O sea, tendríamos un vector más o menos por aquí. Puede ser con menos ángulo, más ángulo, pero que esté en el segundo cuadrante. Ya. Lo interesante es que lo ubiquemos en el segundo cuadrante. Muy bien. Entonces tendríamos también las componentes. Una vertical, sería por aquí, hasta tener la proyección. Y el otro sería hacia acá. Ahí serían las componentes, ¿verdad? Entonces, veamos qué podemos ponerle como detalles. Este sería la proyección hacia el eje Y. Y el otro sería la proyección hacia el eje X. Siempre se forma un rectángulo, ¿no? Bien, el ángulo alfa siempre es medido desde el eje X positivo hasta llegar al vector. Esto le llamamos ángulo alfa. Recuerde que este vector inclinado es F, vector fuerza. Este de aquí se llamaría Fx y el vector vertical Fy. No olvide eso, ¿no? Fx, el que está en X, Fy, el que está en Y. Fx y Fy se llaman componentes rectangulares. Ahora, este ángulo de aquí, el que forma Fx con el vector, este ángulo, le vamos a llamar ángulo teta. Mire la diferencia. ¿Cuál es alfa y cuál es teta? En este caso, el ángulo teta, ¿cómo resulta? De restar 180 grados
180 grados menos el ángulo alfa. Vamos a suponer que alfa vale 120 grados, entonces teta vale 60 grados, porque 180 menos 120 da 60. Depende el ángulo teta de cuánto vale alfa. Muy bien. El valor de fx, igual que en el otro caso, pues el vector f es igual a la suma de los dos vectores. Eso no va a cambiar. Fx, pero vector, sumado con fy, vectorialmente, da el vector f. Ahora, la medida de fx siempre es lo que mide f, o sea, el módulo, por el coseno del ángulo alfa. O también da lo mismo si yo multiplico f, pero aquí va a dar negativo, sería menos f, por el coseno del ángulo teta. Va a salir negativo porque fx está a la izquierda. O sea, del origen a la izquierda son valores negativos. Debe salir negativo. Y fy es igual a f por el seno del ángulo alfa. Ese sale positivo, no hay ningún problema. O f por el seno del ángulo teta. Puede determinarse ya sea por A con ángulo alfa o con ángulo teta, da lo mismo. En cambio, en fx, pues si utiliza el coseno de alfa, ahí ya le va a salir un valor negativo. Y si utiliza el ángulo teta, pues tiene que colocar el signo menos delante para que coincidan los dos valores. O sea, puede ir por una fórmula o por la otra para tener el mismo resultado. Tiene que tener siempre un razonamiento. Los valores de fx en el segundo cuadrante deben salir negativos. Los de fy positivos porque están hacia arriba. Entonces, recuerde los signos en el plano cartesiano, ¿no? Hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo en el eje X. Y en el eje Y, hacia arriba positivos y hacia abajo negativos. Tengan en cuenta eso. Vamos al tercer cuadrante. Paso a otra pizarra. Faltan como 6 minutos para que se acabe la clase. Sí, terminamos el tercer cuadrante. Entonces tenemos en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante. Dibujamos el plano. Ahí tenemos el plano cartesiano. Bueno, y ahora le ponemos los detalles. Eje X, eje Y y el origen, ¿no? Bien. Veamos los vectores que hemos trazado. Ahora ya en el tercer cuadrante, un vector tendríamos por aquí. Y los vectores componentes estarían del origen para acá, o sea, valor negativo. Y también el valor hacia abajo, que también saldría negativo, ¿no? Mire cómo lo hago, ¿no?
Entonces construimos los detalles. Aquí tendríamos la componente y por acá también la componente. Entonces este sería F, este es Fx y este sería Fy. Fx y Fy, ¿cómo se llaman? Componentes rectangulares. El ángulo que va desde el eje X positivo hasta llegar al vector inclinado, todo este ángulo, es el ángulo alfa. Y este ángulo de aquí, que va desde eje X negativo hasta el vector, a este ángulo le llamamos teta. Entonces, el ángulo teta, en este caso, es igual al ángulo alfa menos 180 grados. Es al revés de lo que dijimos en el segundo cuadrante. Aquí es alfa menos 180. Igual el vector F, que es el vector inclinado, ¿no?, de la fuerza, es igual a la suma vectorial de sus componentes rectangulares, o sea, Fx más Fy. Eso no varía, en todos los casos es lo mismo. Si queremos calcular el valor de Fx, o sea, el módulo, siempre multiplicamos F por el coseno del ángulo alfa. Y si queremos utilizar el ángulo teta, sería menos F por el coseno del ángulo teta, si queremos utilizar el ángulo teta. Fy, en cambio, siempre es F por el seno del ángulo alfa. Y como está hacia abajo, también va a salir menos F por el seno del ángulo teta. O sea, puede utilizar el ángulo alfa o el ángulo teta. Hasta ahí el tercer cuadrante. Me faltaría el análisis del cuarto cuadrante, que lo dejamos para la próxima clase. Por el tiempo, ¿no? Correcto. Creo que ya viendo los tres van ustedes familiarizándose con las fórmulas y la deducción y pueden explicarlo fácilmente. Dejamos por ahí.